Queremos agradecerles a todos por estar conectados en este evento, que es organizado por la región CREA Litoral Sur, InView y Asset Broker de Seguros. Yo soy Federico Villú, coordinador de la región CREA, de acá de Litoral Sur, de la provincia de Entre Ríos, y voy a acompañarlos como moderador. Esta jornada está previsto que tenga una duración de 2 horas, y durante la misma tendremos disertaciones sobre los temas de mercados ganaderos, agrícolas y financieros, con el objetivo de que puedan llevarse herramientas que les permitan conocer mejor el contexto y ayudarlos a tomar decisiones en este momento de incertidumbre. Después de las disertaciones, los vamos a invitar a que realicemos un trabajo en grupo con el objetivo de intercambiar entre ustedes sobre qué decisiones se están tomando o van a tomar en este contexto de incertidumbre política por las elecciones y el contexto económico que conocemos. Así que sean bienvenidos nuevamente. Deseamos desde todo el equipo organizador que tengan una grata jornada y se lleven mucha y muy buena información que les ayude a tomar decisiones en sus empresas. También les informamos que después de las disertaciones podrán ir haciendo algunas preguntas por el chat, indicándole por favor a qué orador corresponde, y luego de las 3 presentaciones tendremos unos minutos para intercambiar con ellos. Así que para comenzar, invito a Pilar Sayagués a que nos cuente o hable, perdón, sobre los mercados ganaderos. Pilar es técnica del área de ganadería y de economía de CREA, es licenciada en economía y actualmente está terminando una maestría en agroeconomía, perdón, en la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. Así que Pilar, adelante con tu presentación. Si querés, tenés permiso para compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Me paso a compartirles pantalla. Bueno, como dijo Federico, un poco el objetivo es, disculpen, mostrarles algunos indicadores de lo que es la cadena de la carne. Así que para comenzar, vamos a arrancar con datos de faena. Como ya hemos mencionado en otras oportunidades, lo que es la faena expresada en millones de cabezas fue de las más altas si lo comparamos con los últimos 5 años, así como también con el año 2009, que fue periodo de sequía. Y si bien ahora esa faena está en torno a las 1,16 millones de cabezas para lo que es el mes de octubre y se va ubicando cerca del promedio de los últimos 10 años, como les decía anteriormente, fue de las más altas, y esto se debió al periodo de sequía, a la falta de recursos forrajeros que hubo durante todo el año. Entonces, un poco lo que nos preguntamos es cómo varió esa faena en el mes de octubre con respecto al anterior, y podemos ver cómo, si bien varias de las categorías disminuyeron, como pueden ser las categorías de novillito de 4 y de 6, y de novillo de 6 dientes, así como también algunas de hembras como la vaca, podemos ver cómo otras de las categorías de hembras continúan con valores bastante elevados, como son las vaquillonas de 2 dientes y de 4 dientes. Entonces, ¿por qué es que nos llama la atención este dato? Y es un poco porque la faena de hembras en cabezas también se mantuvo de las más altas si la comparamos con los últimos 4 años, y si bien ahora se ubica levemente por abajo del 2019, nos llamó la atención este dato. Un indicador que nos refleja esta situación es la tasa de extracción de hembras, que podemos ver en el gráfico de la derecha. Este indicador es la faena de hembras sobre el stock total de hembras. Esto es, nos muestra el acumulado para enero-octubre, y podemos ver cómo para este año se ubica alrededor del 10%, y como para el 2009, que fue un periodo de sequía, periodo de liquidación de Hacienda, ese indicador estaba alrededor del 11%.
Ya si pasamos a lo que es la evolución de la producción, esto es la faena, pero expresada en miles de toneladas de res con hueso, podemos ver que el comportamiento es bastante similar a lo que les mostré en el gráfico en el primero, en donde se puede observar que esa faena fue alta durante todo el año, incluso en periodos como puede ser marzo o mayo, se ubicó por encima del año 2009. Actualmente se encuentra en las 259.000 toneladas de res con hueso y también se está acercando a lo que es el promedio de los últimos 10 años. Ahí va. Ya pasando a lo que son los precios, un poco la pregunta que nos estamos haciendo es dónde estamos parados hoy para ver hacia dónde vamos. Y por eso es que les muestro el gráfico a continuación, que nos muestra el precio de la hacienda en pesos constantes. Esto es para la categoría de novillito, está 3.90, de ternero de 180 y de vaca buena. Y lo que podemos observar en el gráfico es que si bien el valor que obtiene para octubre de este año está alrededor de los 1.200 pesos, por ejemplo, para el caso del ternero de 180, podemos ver que en otros periodos en donde hubo una sequía similar, como fue la del 2009, esos valores alcanzaron los 400 pesos. Entonces, un poco lo que podemos concluir es que si comparamos los valores que se estuvieron obteniendo en todo el 2023, pese a los indicadores altos de faena, podemos decir que estos valores, si bien no son de los más altos, tampoco son de los más bajos como fueron en otros periodos similares, o sea, similares en cuanto a sequía. Otro de los indicadores que solemos mirar al momento de ver precios es la evolución de la carne minorista, el novillo promedio y la inflación. Para hacer este gráfico tomábamos como base 100 lo que es enero del 2022, y lo que nos muestra, la línea punteada nos muestra lo que sería la inflación, la carne minorista es la línea naranja y el novillo promedio es la línea gris. Como podemos observar, desde mediados del año pasado, tanto el precio de la carne minorista como el del novillo promedio se ubican por debajo de la inflación, y si bien en momentos donde los precios se fueron recuperando tendieron a acercarse, nunca la lograron pasar. Actualmente, como nos muestra el gráfico, el precio del novillo se encuentra más cerca de equipararse a la inflación que el de la carne minorista, y esto, como podemos observar, no venía pasando en los periodos anteriores, que la carne se ubicaba bastante por encima de lo que era el precio del novillo. Otro indicador que les quería mostrar es el precio del novillo promedio, esta vez expresado en dólares. En la línea naranja más clarita lo podemos ver expresado en dólares del Banco Nación, y en la línea más oscura está expresado en dólar paralelo. Esto, bueno, un poco nos muestra lo que es la distorsión de precios una vez que está intervenido el mercado de cambios, como obtenemos dos valores para un mismo producto que es bien distinto. ¿Y qué esperaríamos que pasara si hay una unificación de ese tipo de cambio? El valor tendería a ubicarse por el medio. Esto lo podemos observar en el periodo anterior, donde ya se logró la unificación del tipo de cambio, que lo podemos ver en este sector del gráfico, y que viene de un periodo posterior en donde estaban los dos precios. Otra pregunta que nos hacemos es si se puede esperar un aumento de precios el año que viene por un faltante de stock de ciertas categorías, y esto un poco en función a los que veníamos charlando. Como la faena en cabezas fue muy alta, incluso se adelantaron la venta de varias categorías de animales, es lógico pensar que el año que viene podríamos esperar que los precios de esas categorías aumentaran. Como sabemos, el mercado ganadero actualmente está compuesto en un 75% por el mercado interno y un 25% por el mercado externo, y en donde los precios están determinados por la capacidad de consumo que tiene que tienen los salarios, el poder adquisitivo que tiene el salario.
Entonces, un poco lo que podemos ver en el gráfico a continuación es que ese poder adquisitivo, esto tomando como referencia un salario mínimo vital y móvil, viene disminuyendo a través del tiempo. Para el mes de octubre se torna alrededor en función de los 45 kilos, o sea, un salario mínimo vital y móvil puede comprar 45 kilos de carne. Esto se ubica bastante por debajo de lo que es el promedio, que es de 70 kilos. Entonces, a la conclusión que llegamos un poco con eso es que más allá de que haya un faltante de algunas categorías de Hacienda, no es condición necesaria y suficiente para que se dé un aumento de precio en el próximo año. Ya para ir terminando, y en cuanto a corrales, a continuación podemos ver el índice de reposición de feedlot. Esto es en base a datos de la CAF, de la Cámara Argentina de Feedlot. Lo que nos muestra este índice es la cantidad de animales que entran por cada animal vendido. Si el índice se ubica por encima de 1, es que están entrando animales, y se ubica por debajo de 1, es que están saliendo animales. Para lo que es octubre, ese índice es de 0,71, que nos indican que los animales están saliendo, pero una vez más podemos observar como en determinados momentos del año ese índice tomó valores altos, y esto es como consecuencia de la sequía, que determinadas categorías de animales iban directo al corral. Otro de los índices que releva la CAF es el porcentaje de ocupación. Para octubre es del 65,5%, y una vez más lo que nos dice este índice es que que actualmente se ubica por encima de lo que es los últimos 5 años, así como el promedio, y solo lo está superando el 2009, que fue el periodo de sequía. Así que bueno, por mi parte, esto es todo. Dejo de compartir. Muchísimas gracias. Muy interesante. No sé si hay alguna pregunta para hacerla final. Un minutito, si hay alguna duda, la pueden pasar por el chat. Mientras piensa esperar, yo te hago una. Me quedo pensando en las diferencias en las curvas que mostraste recién. ¿A qué se puede deber la diferencia entre una y la que está de 2009, la sequía anterior y la de hoy, en el nivel de curva que estaba viendo en la última placa? En el encierre, Exactamente, en el nivel de encierro. yo creo que tiene que ver también con los precios. Me imagino que tiene que ver con los precios. Siempre uno, cuando encierra, se fija en el precio del ternero, el precio del maíz. Hemos tenido momentos en este año que ha sido favorable, momentos en que ha sido bastante desfavorable. Actualmente el precio del maíz viene aumentando, el precio del ternero también, y si bien el negocio da positivo, los márgenes son más ajustados. Yo creo que una de las explicaciones puede ser esa, y la otra supongo que tiene que ver también con la intensidad, digamos, de una sequía y de la otra. Me imagino que viene por ese lado. Gracias, Pilar. Ahí me decían que se me escucha bastante mal, perdón. Ahora reviso en mi equipo qué puede ser. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Ahí mejora, perfecto. Sí. ¿Hay otro espacio después para preguntas o vamos ahora? No, 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 hay un espacio al final. Yo simplemente nos quedan Listo. unos minutitos, así que simplemente agradecerle a Pilar y bueno, después volvemos con ella sobre el espacio de preguntas. Bien, le invito ahora. Sí, después al final, si quieren, terminamos de redondear las preguntas. Le invito a Augusto
Augusto Terzaga, que nos hablará sobre el mercado de granos. Augusto es analista de Economía y Agricultura de CREA, licenciado en Administración de Empresas, programa NOR 8 más Rofex 2022, productor agropecuario. Escuchamos a Augusto, adelante. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Ahí voy a proceder a compartir pantalla. Déjenme- Ahí se ve bien. ¿Qué tal? La idea en esta breve presentación es dar un panorama del mercado agrícola en lo que respecta a los principales granos y las distintas variables que están eh, definiendo hoy la actualidad. Por el lado de la soja, voy a empezar. Como todos saben, en lo que son los precios disponibles, estamos teniendo en todos los granos una distorsión importante, precios por encima de lo que son Chicago, precios sobrevalorados, con bastante desajuste, sin fundamento, solamente explicado por lo que es el programa de incremento de la exportación que generó, bueno, a través de distintos mecanismos, estos precios por encima de los históricos. Bien, ya voy a comentar sobre eso. Esta es la situación, que tenemos precios en el disponible muy altos, pero lo que hay que empezar a ver es allá a mayo lo que es la cosecha. Si bien un poco más la realidad la tenemos en Chicago, las variaciones interanuales, estamos dando cuenta de una baja que viene desde el año pasado, de precios que van tomando correcciones. No olvidarse que venimos de un año de una guerra, de un mercado que estaba con ese impacto, y hoy, sumándole eso, y además con unas muy buenas proyecciones para el 2023-2024, desde el lado desde la oferta, vemos en este gráfico la proyección de stock consumo para el 23-24, vemos que hay una mayor producción, si bien hay un mayor consumo, pero las relaciones de stock consumo están quedando históricamente altas, salvo por un año que es el 2018-2019. Obviamente esto lo está tomando el mercado, por eso estamos viendo precios que son más bajos, sobre todo el año pasado. Estados Unidos viene de una buena cosecha, eh, si bien no fue ninguna cosecha récord, pero deja las relaciones stock-consumo bien, y el foco empieza a estar en lo que es Sudamérica. No olvidarse también de Argentina, que también va a poner unas buenas perspectivas y una buena producción para el año que viene, y Brasil, que se piensa que va a haber una producción récord por las buenas proyecciones que hay en cuanto a este año niño, ¿no? Sin embargo, en estas últimas semanas empezó a tener algún efecto alcista, que el mercado lo vio, por algunos retrasos en la siembra, por el norte de Brasil, centro norte, Mato Grosso con algo de seca, y en el sur exceso de humedad, que estaban retrasando las siembras, y eso el mercado lo está empezando a ver, si bien no hay recortes oficiales, como que esa producción récord no sea tal. No olvidarse que esto recién está comenzando, hay mucho recorrido que se tiene que dar de Sudamérica, que recién está sembrando, pero ya con la cosecha de Estados Unidos consumada, se tendrá que empezar a ponerle foco en lo que ocurre en Sudamérica. Por el lado de la demanda, bueno, también tenemos un contexto geopolítico complicado, que es la guerra Palestina-Israel. Si bien todavía el mercado no lo ha tomado, no ha entrado en el pánico del año pasado con el Rusia-Ucrania, es para tenerlo en cuenta, de cómo puede esto implicar en potencial entrada de jugadores más importantes, como es Irán, como es Estados Unidos, ¿no? Brasil ha competido mucho con su vasta producción de soja con Estados Unidos, se han mantenido las exportaciones de Estados Unidos, si bien eh, hay semanas que China, por ejemplo, ha habido un aumento de precios por esta buena perspectiva de China comprándole a Estados Unidos.
pero según el informe previo de Luzda, se han mantenido las exportaciones. Como decíamos, si bien hubo un ajuste del stock final mundial para abajo, lo importante que tenemos que ver es la relación con stock-consumo, que es alta, con altos stocks finales mundiales, pero como también comentaba, empezar a ver lo que son los precios a mayo en soja, ¿no? Un mercado que está hoy distorsionado, si bien siempre es importante ver la capacidad teórica de pago, tanto disponible como cosecha. Si bien nos vamos más a cosecha, hoy tenemos precio de mercado cerca de $345 y una capacidad teórica de pago que está cerca de los 300. Entonces ahí vemos un premio que es una realidad, pero también está afectada por la incertidumbre de un mercado que ya hace tiempo está bastante distorsionado, ¿no? Como comentario de la soja, es un poco el repaso de empezar a mirar Sudamérica, empezar a ver qué está pasando en Brasil, si esto es real, de que puede tener una afectación a la producción. Mientras que por el lado local, si bien los incentivos de precios estuvieron, hay poco atractivo del lado del productor a vender, sobre todo en estas últimas semanas de muy pocas ventas, bueno, que hacen alusión al poco margen de no saber qué va a pasar a una semana de elecciones, de negocios solamente muy a corto plazo, de abundancia de pesos, que veremos qué va a pasar. Pero sí es importante empezar a ver precios para cosecha, ¿no? Y lo que hablaba de lo que es el nuevo dólar agro que se implementó con el mecanismo de 70%, que permitían liquidar el 70% del tipo de cambio oficial y el 30% al contado con liqui, hace que aumente la capacidad de pago de la exportación y eso obviamente se vio reflejado en los precios. Acá hay un breve resumen de cómo fue estas relaciones y estos aumentos en precios cotizados, el tipo de cambio oficial, donde vemos obviamente lo que decía un mercado muy distorsionado, donde se ve claramente estos incentivos que generaron aumento de los precios, que generaron oportunidades sí, porque muchas veces cada vez que pasó eso las relaciones insumos-producto quedaron favorecidas, pero con poco atractivo, que Argentina venía un año de seca, y ante tan pocos negocios y tan distinto el abanico de negocios que se podían hacer, generó poco atractivo. Además, en este último se ve claramente que si bien el precio de soja, el tipo de cambio oficial subió, si lo tomamos en cuenta con el dólar MEP, se mantuvo bastante estable. Entonces, ya desde el segundo dólar soja se mantuvo bastante estable si lo tomamos al precio en pesos, con el tipo de cambio del dólar MEP. Hay una brecha importante que entendemos que se va a ajustar. Obviamente va a depender de lo que pase ahora en las elecciones. Creo que está marcado, si en el caso que gane Milei, una devaluación más acelerada. En el caso que gane Massa, veremos si esta devaluación se da o se seguirá habiendo parches de estos incentivos del programa de exportación. Bueno, lo que es importante es estar atento a estas oportunidades, bueno, y seguirlo muy de cerca, porque también hubo distintas formas de gestionar esto con tipo de cambio fijo, ahora con un tipo de cambio que va variable en el oficial y contado con liqui, y todo eso jugó en el mercado de granos, ¿no? Cuando se ponía el tipo de cambio fijo, el dólar bajaba, el precio en dólar de la soja bajaba y neutralizaba la medida, y eso hacía un mercado ya de hace un año pero muy volátil. Lo que es una realidad que la brecha es importante, y hay que empezar a mirar los precios a futuro. Pensaba estrategias, lo que son estrategias comerciales, pensando de cobertura vendedora. Nos parece importante analizarlas porque
están avaluadas al tipo de cambio oficial, entonces se puede hacer estrategias de cobertura comprando un put, que eso hace que poderle poner un piso al precio, también vendiendo un futuro y comprando un call. Son distintas estrategias que el mercado la tiene que empezar a ver, el productor las tiene que empezar a ver, analizar, primero porque pueden estar atadas al tipo de cambio oficial, pero también porque en esta distorsión de precios hay que saber eh, los márgenes, saber tus precios objetivos y en función a eso ver los precios que son convenientes. No me quedo en esta diapositiva, ya les voy a mostrar, si tengo tiempo, les voy a mostrar distintas estrategias si yo con el tiempo para que puedan analizar cómo se manejan de esa forma. Por el lado del maíz, que vemos también una fuerte distorsión en los precios del disponible, como decíamos, a $264 un disponible Malva, cuando si vemos los precios más a cosecha, tenemos una variación interanuales del 26, 22, 28%. Claramente esto muestra una tendencia bajista muy fuerte, ¿no? También lo que son pases, hay que seguirlos de cerca, lo que son los pases abril y julio de las distintas cosechas de temprano y tardío, que se pueden aumentar si el maíz temprano no fue menor a lo que se pensaba. Y en este gráfico vemos también claramente, si comparamos lo que es maíz diciembre con el maíz diciembre Madua, el contrato de diciembre, con el maíz contrato de diciembre Chicago, si bien vemos que a la época de la cosecha de Estados Unidos, acá en diciembre, hay una correlación de los precios que se acercan un poco más por la presión de la cosecha, también vemos que es la primera vez que, por lo menos en este periodo de tiempo, que el precio del maíz del contrato de diciembre está más alto que el de Chicago. Y esto demuestra un poco también lo que está pasando en esta incertidumbre y en esta distorsión de precios que estamos observando. Porque pensar que estamos un disponible de $264, y si vemos diciembre lo tenemos en 210, entonces es decir, algo va a pasar acá después que pasen las elecciones, ¿no? O ajustará el tipo de cambio o habrá un fuerte desajuste en los precios. ¿Qué vemos por el lado de la oferta? Venimos también con los principales productores. Brasil viene de un año muy bueno, se está reduciendo el área sembrada, que eso puede tener algún factor alcista, pero sin embargo la producción es muy alentadora. Sin embargo, también los retrasos en la siembra, lo que es la safrinia, el retraso de la siembra en la soja y el maíz que va después de la soja, esos retrasos pueden generar algún calentamiento en los precios. Del lado de la cosecha en Estados Unidos, vemos que venimos de una cosecha histórica, récord, en Estados Unidos, que es también una condición de que hayan bajado los precios de esta manera. Y las buenas perspectivas en Argentina, de una recuperación del año anterior, buscando alcanzar 55 millones de toneladas, son según las primeras perspectivas. Veremos si eso se da como se prevé. Pero de nuevo, ponerle foco en esto, las perspectivas en Sudamérica son buenas, la cosecha de Estados Unidos fue espectacular, y estaremos atentos a lo que viene pasando. Como decimos también, la guerra es otro factor que juega en que se puede empezar a calentar algo por ahí, pero todavía el mercado no lo tomó fuertemente. Los stocks finales mundiales están altos, eso, como decíamos, también hace que sea una presión bajista, y por su parte los fondos especulativos vendidos
también hacen que esta situación se prolongue en el tiempo, de tener unos fondos muy vendidos, que no hace que el precio tiende a subir. Por su parte, también vemos una lenta comercialización en Argentina, producto también de esta incertidumbre que estamos hablando, de precios que no sabes de cuándo son buenos, de quedarte con pesos, de haber pocos negocios, pero también venimos de una campaña anterior mala, que nadie quiere quedarse con poco stock para lo que viene, ¿no? Así que de nuevo se estará viendo de cerca lo que pasa en Brasil, y en Argentina, cómo va avanzando la siembra, y si esa tal producción, de buenas perspectivas, que son lo que primero muestra la hoja de oferta, veremos si se terminan de convalidar desde lo climático. Todavía queda mucho recorrido por hacer. Finalmente, por el lado del trigo, lo que vemos acá es una muy lenta comercialización para la campaña nueva. Eso se vio claramente. Tenemos hoy de la campaña nueva un 15% vendido. Si tenemos en cuenta la producción que viene con recortes, tenemos un 15%, mientras el año pasado teníamos un 44%. Esto habla un poco de esta incertidumbre, tanto en no saber cuánto es la producción final, pero también en no saber cuánto se va a vender y qué precios son los que realmente tiene el mercado. Vemos también unas fuertes bajas, una variación interanual muy importante, del 30%, que claramente demuestra la tendencia bajista que ha tenido el trigo en este último año. Producto, obviamente, como decíamos, de que ya una guerra que se viene acomodando, si bien hay factores que lo mantienen alcista, ya no es la misma situación que ya hace un año atrás. Y vemos también, por el lado de la oferta, que pueden dar algún sostén, son lo que está pasando en el hemisferio sur, ¿no? En Australia, que hubo recortes productivos muy grandes comparado al año anterior, y también en Argentina, que cuando parecía que la cosa se iba a acomodar un poco, no fue así. Hoy están reduciendo las estimaciones a 13,5 millones de toneladas, la última estimación de la Bolsa de Rosario, y sería la segunda peor campaña en 15 años. Entonces, es para seguir de cerca esto y ver cómo va a ir acomodándose el trigo aquí en Argentina. Ahora, ante esta situación decimos, ¿qué es lo que está haciendo que que el precio haya bajado tanto? Un aumento fuerte en la producción de Rusia y sobre todo una forma de comercializar, al no tener tanto stock, tanta logística con tanto abundante trigo ruso, empezó a ofrecer trigo al mundo barato, hasta $50 de precio FOB más barato, que hizo que le dio una presión bajista muy fuerte a los precios. Esto se mantuvo durante todo este año, que hizo que hasta Argentina pierda terreno en el mercado brasilero. Argentina tenía un 85% de participación en el mercado brasilero y está cerca del 55%. ¿Por qué? Porque Brasil le empezó a comprar trigo ruso barato. Entonces son todas estas cuestiones internacionales que están tomando factor y tienen mucha influencia en los precios. Dentro de todos los estados mundiales están algo ajustados, tienen algún tipo de sostén, y eso hace que el trigo pueda llegar a acomodarse y salir a un precio un poquito más alto. Lo mismo los fondos especulativos vendidos, que siempre son importantes, y hacen a lo que va pasando en el precio. Tenemos fondos especulativos muy vendidos ya desde hace tiempo,
y cambiar de posición o que reduzcan la posición de los fondos puede también cambiar un poco la línea de lo que puede llegar a pasar. Así que comentarios finales, tenemos esto, que la tendencia no está bien definida. Sí, hace rato que una tendencia bajista por la amplia oferta rusa, pero ahora habrá que ver qué pasa con los recortes que están ocurriendo en el hemisferio sur. Es importante también decir que esta situación de lenta comercialización en, en Argentina hace que la presión de cosecha se puede llegar a alargar un poco más, porque al no estar vendido hasta tanto en la cosecha, se puede llegar a alargar que acá 2 o 3 meses salga todo el trigo que no estuvo vendido y que genere una presión en los precios. ¿Cómo lo vemos también esto? En que los pases, los veis, y las diferencias entre diciembre y julio, hay poca diferencia de pases, es prácticamente el mismo precio, cuando en un año atrás teníamos alguna diferencia de comercializar en diciembre o comercializar en julio. También tenemos, como decíamos antes, lo que son relaciones de insumo-producto. Vemos em, claramente estos programas de incentivo a la exportación dieron oportunidades, y las dieron porque hubo mucho negocio de relaciones que quedaron baratas, sobre todo ahora también con un tipo de cambio de pagar los insumos a 350 pesos, cuando se estaba vendiendo como un tipo de cambio teórico de 508, como habíamos visto, hicieron que las relaciones insumo-producto mejoraran, sobre todo en soja. En maíz mejoraron un poco, y en trigo no hubo tanto cambio, pensando que el trigo hace un año tenía un valor muy alto. Todas estas relaciones son teniendo en cuenta un máximo, un mínimo, un promedio de los últimos 5 años, y lo que es octubre del 2022 contra octubre del 2023. También parece importante mencionar que estos negocios o estas relaciones fueron muy puntuales. Por un lado, hubo poco negocio que lo pudiera permitir, porque empezó, era 1 o 2 semanas, y después ya no había negocio que pudieran hacer canje de insumos. Además, ¿qué pasaba? También hay un negocio financiero, es decir, tampoco me conviene comprarme mucho insumo porque tenemos un problema con el IVA, de recargo de IVA. Entonces son muchas cuestiones que quedaron para analizar, que dieron oportunidades, pero rápidamente también hubo mucha distorsión, también en los fertilizantes, en los insumos. eh, Generó muchas complicaciones que generaron las oportunidades, pero también es un negocio que tiene que salir muy de cerca para ver la conveniencia de cada productor. Así que bueno, con eso da por terminada. Me quedó pendiente lo de las estrategias, que no sé si, como estamos con tiempo, si lo podía llegar a mostrar. Era en función un poco a los tiempos. Venimos bien de tiempos, Augusto. Si tomate unos Vale, minutitos y claro. dale, genial, genial, porque me parece interesante comentarlo. Así que, a ver, 2 segundos. Ok, a ver, dejo de compartir un segundo para una felicidad, pero me parece interesante buscarlo. ¿Puede ser? Sí, tranquilo, busca tranquilo y Dale, volvés a compartir cuando lo tengas. dale, dale. Mientras tanto, les recuerdo que pueden enviarnos las preguntas en el chat. Estamos recibiendo algunas para el espacio que vamos a abrir después de la charla de Mateo. ¿Sí? Vamos a hacer ahí un panelcito de preguntas para los 3 disertantes, para Pilar, para Augusto, para Mateo. Antes de irnos al trabajo en grupo, vamos a hacer 3 grupos para intercambiar sobre, bueno, qué nos despierta esto que nos vienen contando. Perfecto.
Ahí estamos recibiendo más preguntas, voy tomando nota. Bueno, para que me acomode. Si quieren ir preguntando. Sí, yo voy tomando las preguntas. Pásalas por el chat, por favor. Así mantenemos organizada la sala. Dale. Ahí está. Para el trabajo en grupo que fui contando, que tenemos pensado una dinámica para intercambiar sobre las decisiones que están pensando tomar en este tiempo o que van a tomar después de las elecciones. Y la idea es que la puedan ir volcando con ayuda de los 3 facilitadores que los van a acompañar en una plataforma para luego dar lectura a los resultados de manera online. Van a estar trabajando todos sobre la misma plataforma, de manera que va a ser un trabajo colaborativo, una construcción colaborativa de los 3 grupos y tienen la posibilidad de darle like a las preguntas de los otros grupos también, así que bueno, va a ser divertido ver un poco cómo se va a ir conformando este panel. Cuando vos me Bueno, digas, dale. Bueno, perfecto. ahí mostrar una estrategia de cobertura, como les decía, hay que empezar a analizar los precios ya a cosecha, precios que el productor tendrá sus márgenes, sabrá los precios objetivos y tendrá que, bueno, saber qué precios les conviene y tomar en función a sus necesidades. Siempre es recomendable en esta estrategia tener, consultar o no venderse totalmente, sino tomarlo como un seguro, que eso es lo que son para cubrirse del riesgo precio. En este caso, vemos estrategias cobertura vendedora para tomar precio a mayo. Esto lo sacamos del Malware Rofex, de la operación al 13 de noviembre, que analizamos lo que es comprar un put soja mayo a 320 dólares el precio de ejercicio, con una prima de 8,5. Mientras un futuro está a 3,45, lo que nos implica esto es tomar una posición cobertura, es decir, si el precio llega a subir, como es en este caso, en el precio que llegue a subir, yo solamente estoy perdiendo una prima, que es la inversión que yo estoy tomando con estos 8,5 dólares. El precio que llegue a bajar, yo estaría ganando. Lo ideal no es ganar, sino cubrirse. Ojalá que el precio suba y suba mucho y lo que uno que yo pierda sea una prima, ¿no? Esa es la forma de entender esto. Y como vemos acá, nos podríamos tener unos pisos de 311 dólares, que si nosotros lo analizamos con lo que nos da a nosotros el precio en diferencia del radar agrícola, que es un precio ponderado nacional de campos arrendados, nos da 280, perdón. Estamos por encima, no tenemos mucho margen, es verdad, pero hay que empezar a analizar estas estrategias porque ante mercados tan distorsionados como lo que venimos viendo, estas variaciones y esta volatilidad son interesantes y pueden dejar de una gran oportunidad de tomar cobertura, ¿no? Esta es una estrategia muy simple que es con la compra de un put y, y también la otra estrategia es vendiendo un futuro y comprando un call. Esta estrategia es un put sintético que tiene la misma comportamiento que lo que veíamos comprando un put, es una estrategia combinada. Lo que nos permite esta estrategia es tener un piso de venta más alto. Nosotros en el anterior teníamos un piso de 311, ahora podríamos tener un piso de 341, porque lo que permite el call es recomprar esa mercadería y obviamente la desventaja es que en el caso de las uvas yo no voy a poder acompañar, voy a perder un poco en ese acompañamiento. Como vemos acá claramente, lo que se deja de ganar, sería en ese caso, no de perder,
sería la prima que invertimos en el call, que es más barata, y a su vez la diferencia que tenemos con el futuro. Esto lo dejo como herramientas que se pueden analizar. Obviamente son complejas para explicar en 4 o 5 minutos, pero la idea es que ustedes se lleven que saber contar con estas estrategias, de poder preguntar. Creo que también se ofrecen algunos cursos, y bueno, de esta parte de la comercialización que cada vez más se va utilizando y que puede dar muchas oportunidades. Además, como decíamos anteriormente, es una forma de estos $350 de comprar la prima y aprovechar esa devaluación. Pero a lo que vamos es no como un consejo hay que hacer esto, sino decir, bueno, cada uno se sentará puerta adentro, verá sus márgenes, verá su precio de indiferencia, y bueno, y son estrategias que hay que ir siguiendo. Así que, bueno, con eso, si tenía el tiempo, lo mostraba, y bueno, me pareció interesante terminar de compartirlo con eso. Así que bueno, gracias a todos por el espacio. Muy bueno, Augusto, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la última disertación, que estará a cargo de Matteo Recchini. Matteo es Magister Senior Onshore Portfolio Strategic Review, Magister de Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella, y bueno, va a ser la persona que nos va a mostrar qué herramientas tenemos en el mercado financiero en la jornada de hoy. Mateo, adelante, te escuchamos. Mateo, me parece que estás muteado y no te escuchamos. Perfecto, buenísimo. Ahí Ahora está. sí, gracias. Sí, perdón, ahí estamos. No, estaba preocupado porque se vea la presentación y me olvidé de que se me escuche, que es igual de importante. Bien, perfecto. Acá estamos, digamos, en una Argentina ante la segunda vuelta. Hay, la verdad, pocas cosas hoy por hoy que se están pudiendo hacer para mitigar un poco de riesgos, pero para mostrar un poco cómo está el panorama, y además porque siendo que no hay tantas chances de mitigar algunos riesgos, para saber qué riesgos sería más recomendable cubrir y qué riesgos la cobertura ya estaría cara, ¿sí? Bien, primero que todo, hoy por hoy, cuando se habla de comprar dólares, ¿sí? Dólares al MEP, dólar al contado con liquidación, al paralelo, bueno, hoy por hoy uno piensa, bueno, el dólar está caro, pero está siempre la frase de que hoy es caro, pero mañana va a ser barato, digamos, hoy está más alto que ayer, pero más bajo que mañana, el tipo de cambio. Eso en general, bueno, es un poco el sentimiento argentino con el tipo de cambio, pero hoy por hoy, si nosotros lo miramos, ¿sí? Ajustado por inflación, este gráfico lo que nos muestra es el tipo de cambio ya ajustado por inflación, para que cualquiera de estos puntos sea comparable al al último precio disponible que tengo en este gráfico, que es el 10 de noviembre, el viernes. Entonces, cuando uno dice, bueno, no se puede comparar el 874 del viernes con los 3 pesos que valía el dólar en 2003, 2004, bueno, justamente este gráfico lo que hace es ajustarme los 3 pesos para que me refleje con la inflación de Argentina y la inflación de Estados Unidos, cuánto sería a precios de hoy. Y si vemos esto, vemos que el tipo de cambio, ¿sí? El contado con liquidación, el que es parecido al paralelo, que es un poco más el de mercado, está en niveles, ¿sí? De la crisis del 2002, ¿sí? De la salida de la convertibilidad. Entonces, vemos acá que si lo miramos en términos de históricos recientes, ¿sí? De los últimos 25 años, 26 años de historia, está caro el tipo de cambio, ¿sí? Ahora, ¿cuándo fue que estuvo más caro que esto? Si tomásemos una serie más larga, que no tiene tanto sentido ponerlo acá porque me rompería bastante la escala,
Los momentos en los que estuvo más caro que esto fueron en la hiper del 89, en el Rodrigazo, y bueno, más atrás ya medio como que se desdibuja un poco la correlación. Pero vemos que, o sea, hoy por hoy comprar dólares hacia adelante con estos niveles de inflación implica estar pensando en un escenario en el cual todo puede llegar a descontrolarse aún más y que probablemente si compramos dólares hoy es en un escenario de normalización, un escenario en el que no empeore significativamente la situación, es muy posible que le pierda a la inflación, ¿sí? Entonces, si hoy compramos dólares, meramente billetes, digamos, y los mantenemos, es muy posible que perdamos contra la inflación. Ahora, qué es lo que sucede con todo esto? Vamos al otro lado, ¿sí? Porque si no, a mí por laburar en mercado siempre me terminan diciendo, bueno, pero ¿qué hago? Compro, vendo, compro, vendo. Bueno, hoy por hoy, digamos, vender dólares ante una situación de tanta incertidumbre también podría llegar a ser una mala decisión en el caso de que esto realmente se espiralice o que al menos el tipo de cambio siga a la inflación, ¿sí? Hoy por hoy, la verdad también es que, bueno, esto muchas veces le pasa a productores, digamos, agropecuarios, a productores del sector, que también es un poco lo que a veces me preguntan cuando uno va con una idea, un buen precio de soja, dicen, bueno, está bien, pero qué hago con el dinero después? Si vendo la soja, ¿qué hago con el dinero después? Bueno, hoy por hoy con los dólares medio como que pasaría un poco lo mismo, ¿sí? O sea, vendemos los dólares, ¿sí? Porque parecen caros a nivel histórico respecto de inflación, obviamente, o sea, no caros en términos de precio únicamente. ¿Qué hacemos con los pesos? Digamos, o sea, nos atamos algo a la inflación, pero estaríamos teniendo que ir a instrumentos atados a la inflación que tienen riesgo de un default del Estado. Entonces, la verdad es que me parece que esto sigue siendo un poco de refugio ante los peores escenarios para perfiles muy conservadores, para perfiles hasta tirando quizás a moderados, pero tengan en cuenta que es una cobertura relativamente cara si de repente la cuestión se normaliza y no vamos a un escenario peor que el que tenemos en este preciso momento. Otra cuestión interesante que pueden ver en este gráfico, no es la línea verde, ¿sí? Que es el contado con liquidación, sino la línea gris, ¿sí? Que es el dólar oficial, ¿sí? Cuando no hay control de capitales, cuando no hay cepo, se controla bastante, se parece bastante al otro, cuando hay cepo se genera esto acá que es la brecha. Si vemos ahora estamos también en momentos casi también récord de brecha entre uno y otro. Estamos ante una situación de brecha bastante más pronunciada con la que vimos entre 2012 y 2015, ¿sí? Obviamente eso me puede decir, sí, sí, lo veo porque en ese momento la brecha era del 50% y ahora la brecha es del 100, 120% por momentos, perfecto. Pero acá vemos que si ajustamos por inflación también el tipo de cambio oficial, el salto que pegó, bueno, que pegó el gobierno de Alberto Fernández post paso, se cayó y fue limado por la inflación y hoy estamos en una situación peor que la que se vio antes del salto, ¿sí? Y hasta incluso podemos ver que ajustado por inflación está en el momento más bajo de todo el gobierno de Alberto Fernández. Obviamente, ¿cómo se soluciona esto? ¿Sí? ¿Cómo solucionan esto para que entren dólares? Bueno, ya lo comentó un poco Augusto, todos los injertos cambiarios que tenemos de programa de incremento exportador, ya lo vimos, digamos, o sea, no solo aplicó a soja esta vez, así que me parece medio injusto decirle dólar soja, así que es programa de incremento exportador, en donde te dan un tipo de cambio diferencial. Buenísimo. El tema es que en algún punto esto va a tener que cambiar porque también, como mencionaba Augusto, fomenta las exportaciones por tener un tipo de cambio más competitivo que el 350. No estoy diciendo obviamente que 500 es un tipo de cambio competitivo sabiendo que el contado con liquidación está en 870,
pero al menos da un poco más de incentivo a liquidar exportaciones, pero mientras tanto también te deja a 350 el de importaciones, que además hay que sumarle un pequeño porcentaje, es otro de los injertos cambiarios, pero sigue siendo barato en términos relativos a un tipo de cambio de mercado. Entonces, en algún momento eso va a tener que moverse. Mensaje un poco de esta diapositiva: la cobertura de comprar dólares como medida para mitigar el riesgo macro argentino está un poco cara, ¿sí? Históricamente está bastante cara, pero tampoco es para salir de esta cobertura porque no hay muchos otros instrumentos en los cuales uno pueda refugiarse del problema macroeconómico, ¿sí? Quizás, siendo que ustedes son en general productores, más los agrícolas que los ganaderos, ¿no? O sea, los de grano que los ganaderos, quizás le convenga justamente, viendo que esto está relativamente barato, eh, atarse lo más posible al dólar oficial, porque como decía, esto en algún momento va a tener algún tipo de ajuste, y bueno, ¿qué es atarse al dólar oficial? Bueno, algún que otro instrumento atado a esto. Por ejemplo, bueno, se puede hacer grano, creo que quedó muy poco, por lo que vi, tampoco es que quedaron con mucho stock de grano, pero sí quizás insumos, que esos están todos, la mayoría están priceados a dólar oficial. En ese caso me agrada esa estrategia, ¿sí? Obviamente no estoy planteando de que no hay que salir a vender absolutamente nada, o siempre, siempre hay algo que vender, siempre hay algún tipo de liquidación que hay que hacer. Es más, Augusto recién estaba mostrando unas estrategias de cobertura para la nueva cosecha bastante interesantes, pero tengan en cuenta que esto en algún punto, si se ve como un trade un poco más especulativo, tendría que pegar alguna repuntada. Es más, mañana mismo ya anunció Massa que subiría el tipo de cambio un 1% a un 353, 353.50, no queda muy claro, y a partir de ahí iría a un esquema de, dicen, 3% mensual. No queda claro también eso porque es algo que dijo Massa, dijo Rubinstein, parece bastante tenue respecto a una inflación del 8,2%, 8,3% que se publicó ayer, así que la verdad que eso parecería como que en algún punto también debería acelerarse un poquitito más. En lo que es títulos soberanos, títulos financieros para cubrirse distintas variables, arriba tenemos los que son atados al dólar oficial y abajo tenemos a los que están que ajustan por ser, ¿sí? El coeficiente de estabilización de referencia que sigue al dato de inflación INDEC que se va publicando mes a mes usando la inflación del mes anterior. A ver, ¿qué sucede acá? ¿Sí? Acá lo que tenemos que ver es lo siguiente. Acá en la escala se ve que el 0, ¿sí? El 0% de lo que rinden estos títulos está acá arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué problema tenemos? O sea, ¿qué significa que estos títulos coticen a tasa negativa? Cotizan a tasa negativa porque este rendimiento no es la tasa, o sea, la tasa cupón del bono. El bono tiene una tasa cupón dentro del contrato, que es lo que te dice que te va a pagar, pero como se negocia en mercado, se puede pagar más caro o más barato, y eso hace que la tasa suba o baje, ¿sí? A mayor precio, la tasa es menor, porque estamos pagando una deuda un poco más cara, y a menor precio, esa tasa es mayor. Como pueden ver, acá estamos cotizando a una tasa anual de el 13 de noviembre, entre menos 40 y menos 30% para títulos atados al dólar oficial emitidos por el gobierno nacional. Entonces, a ver, suena un poco duro decir, bueno, estoy pagando 40% negativo de tasa anualizado. O sea, esto es dólar menos 40% anualizado. Bueno, claramente acá lo que se ve es una demanda bastante significativa de cobertura de tipo de cambio, porque obviamente ese dólar a 350 o ya mismo el 353 más el 3% mensual parece bajo y que en algún momento esto debería ajustarse un poco más.
Estos últimos días, léase ayer, el viernes un poco y hoy principalmente, vieron bajas significativas, lo cual parecería que está diciendo que el mercado descontaría que no habría movimientos bruscos de tipo de cambio en el corto plazo, lo cual sería más consecuente con una victoria de Sergio Massa que de Javier Milei, ¿sí? Entonces no es decir que el mercado está apostando que gane Massa, pero hoy por hoy parecería que se tiran un poquitito más hacia ese punto, por eso dejan un poco de lado las coberturas cambiarias, porque obviamente con Sergio Massa veríamos más creatividad del regulador para tratar de no subir el precio del tipo de cambio. Mientras tanto, lo que es la curva SER, ¿sí? Esta es la curva de los bonos atados por inflación, vemos que hay algunas oportunidades interesantes, porque pueden ver que al 10 de noviembre, si la última fecha que tenemos acá, los títulos SER cotizan a tasa positiva, o sea, inflación más 5%. Estos títulos vencen entre marzo y julio del año que viene. Parece interesante para quien se quiera atar a la inflación, pero tenés un problema, digamos. O sea, tanto los títulos atados al dólar oficial como los títulos atados a la inflación funcionan como cobertura si se pagan, ¿sí? Entonces, ese es el problema también. El problema es que el mercado no le queda claro, ¿sí?, cuál va a ser la situación de la deuda soberana para el año próximo, ¿sí? Acá tenemos que en los títulos Dollar Link que vencen en abril y septiembre del año próximo, ¿sí? Este TB24 es abril y T2B4 es en septiembre, hay mucha demanda, pero porque realmente la demanda es por cobertura de tipo de cambio y ya al no haber otra cosa, no importa tanto, no es que no importa tanto el riesgo soberano, la gente decide correr un poco más de riesgo con tal de tener una cobertura. En lo que es inflación, como tampoco hay tanta cobertura respecto de inflación y la inflación parece que va a quedar y se va a mantener y muchas veces se decide cubrir inflación con otros medios, bueno, bienes reales, por ejemplo, o de stocks, por ejemplo. En este caso, realmente se ve un poquitito más la desconfianza. También esta diferencia entre las distintas curvas, ¿sí?, entre lo que es los bonos más demandados atados al dólar oficial y los bonos menos, no menos demandados, están bastante demandados, pero no a tasa tan negativa como los atados al dólar, que lo que se esperaría es que haya alguna suba del tipo de cambio oficial por encima de la inflación. Entonces, por eso estos títulos, para que más o menos se arbitre y paguen lo mismo, debería darse esta suba por encima de la inflación. De todas formas, siendo que el balotaje es el domingo y la carrera presidencial parece bastante ajustada, no queda claro, digamos, que haya un descalce posible de arbitraje o de sacar una moneda de eso. Esto es meramente para cobertura, no queda una cobertura tan clara y realmente para quien no le quede otra que entrar en estos instrumentos, creo yo que una cobertura atado a la inflación puede llegar a también ser efectiva respecto de una cobertura de tipo de cambio, porque al fin y al cabo después lo que los economistas llaman el pass-through, que es cuando la inflación que se genera por un salto cambiario llega efectivamente a los precios de la economía generalizada, te va a dar algo de cobertura los títulos atados a la inflación. Sumado a que si de repente tenemos todos estos injertos cambiarios, ¿sí?, 30, 70, no sé, importaciones a dólar oficial más 15, todo ese tipo de cosas, eso impacta directamente en inflación, pero no impacta en la cláusula de ajuste de los títulos al dólar oficial. El A3500, que es con el que se calcula el Banco Nación, sigue siempre igual. ¿Sí? A los productores les pagan 500 pesos, 507 pesos, como decía Augusto recién, por la soja, por el maíz, por las exportaciones, pero el dólar Banco Nación, ustedes lo ven, y está en 365, 367, 369, o sea, está ahí, no se mueve, ¿sí? Entonces, esas coberturas, si vamos con los instrumentos de arriba, no se van a dar mientras que la inflación sí ajustan un poco más respecto de eso.
Por otro lado, ¿qué tenemos acá en lo que son las coberturas con futuros de dólar? Ahí, bueno, Augusto habló un poco de lo que son los futuros agro, acá tenemos los futuros de dólar. Sé que en general a los productores les gustan más los forwards porque no pagan diferencias, pero bueno, acá tenemos al menos los precios informados, ¿no? Y esto es a anteayer, ¿sí? Estos son los cierres, perdón, los cierres de ayer, del lunes. ¿Sí? Anteayer fue domingo, se me complicaba. Pero estos son los cierres del lunes y vemos acá que tenemos un dólar noviembre a 375 pesos y ahí desde 600 hasta 1300 tenemos toda la curva. Una cuestión interesante a ver es también las columnas, esto, que es el interés abierto, ¿sí? Que es cuántos contratos vivos hay en el mercado, ¿sí? Para mostrar un poco cuál es el stock de contratos. Y fíjense que siempre en ROFEX lo que pasa, las posiciones relevantes son las primeras dos. El resto es anecdótico. El volumen es muy bajo, el interés abierto es bajísimo, entonces siempre mirar un poco las dos primeras. Y acá las dos primeras lo que nos muestran es entre 375 y 663, casi que se está priceando una suba, ¿sí? De 80%. Ahora, 663 es el cierre del lunes. Hoy, con todo esto que les estaba diciendo que está un poco más priceándose una victoria de masa, aparentemente, el mercado se prepara un poco más para eso, hoy esto cerró a 630 aproximadamente. Entonces, fíjense que esto está bajando fuertísimo, descontando que en diciembre no va a haber un ajuste de tipo de cambio. No va a haber un ajuste de tipo de cambio, pero que no va a ser una unificación de tipo de cambio. No es lo mismo ajuste que unificación. Unificación ya el mercado parece no ver en el corto plazo. ¿Esto significa que no se va a dar? No, si el lunes, si el domingo gana Milei, el martes probablemente tengamos que esto vaya a volar por el aire para buscar algún tipo de cobertura, algún movimiento brusco que pueda llegar a pegar el candidato de la Libertad Avanza, ¿sí? Entonces, hoy por hoy me parece que estas coberturas parecen caras en caso de una presidencia Massa, parecen baratas en caso de una presidencia Milei. Realmente con las encuestas como están dando, también alguien puede decir, iluso seguís creyéndole a las encuestas, obviamente, pero la verdad es que me parece que la carrera presidencial está tan pero tan pareja, está en una moneda en el aire, que me asusta jugármela por alguno de los dos. Creo que a quien tenga que cubrir estos precios, yo no estoy seguro si directamente me vendería un mayo, por ejemplo, acá tenemos el mayo a 1050. La verdad es que me da un poco de desconfianza porque si gana Milei efectivamente, las diferencias diarias te pueden llevar puesto muy fácilmente, ¿sí? De todas formas, lo que sí pasó es que diciembre, por momentos antes de las elecciones generales, estaba en 900, arañando, digamos, los 900 y largos, y ahora ya bajó 300 pesos desde esos máximos. Entonces, ¿qué pasa un poco todo eso? Se disipa un poco la idea de dolarización desordenada, de dolarización rápida, ¿sí? Si gana Massa, no va a haber dolarización, no va a haber no necesariamente por eso va a haber una hiperinflación que se necesite para licuar los pasivos del Banco Central y todo lo que ya escuchamos antes, pero también si gana Milei, este Milei ya no es el león, ya parece ser el gatito mimoso, entonces no parecería que vaya a ser una dolarización rápida como la que había planteado. Quizás es una dolarización, si realmente vamos a eso y si no se cajonea el proyecto, a una dolarización un poco más ordenada y más como El Salvador y no como Ecuador. Bien, respecto de financiación, porque también me comentaron que podían llegar a estar interesados en todo esto, la verdad que desde el mercado, para buscar financiación, lo mejor que podemos ofrecer son los descuentos de cheques, ¿sí? Avalados por SGR, hay que abrir una carpeta, obviamente la SGR tiene que mirar los números, te piden la documentación casi como para abrir una cuenta bancaria, y a partir de esa calificación se puede acceder a estas tasas, que fíjense que para los cheques avalados, que se llaman los avalados por SGR, esto es a tasas de ayer, más o menos está plano entre 125 y 130% de tasa, ¿sí? Cuidado,
cuidado porque no es la misma tasa que te dice el banco cuando te va a descontar los cheques, ¿sí? Hay una diferencia de matemática financiera de lo que son tasas de mercado, de esta tasa de mercado, donde uno hace el monto del cheque sobre uno más la tasa, que el que hace el banco, que es el monto del cheque por uno menos la tasa, ¿sí? Es diferente aplicación y tiene, según el plazo, diferencias que pueden ser significativas. Así que eso siempre háblenlo con su asesor, digamos, qué tipo de tasa es y simularlo bien para saber qué se está pagando, porque la tasa del mercado parecería inflada respecto de la del banco y no siempre es así. Fíjense que 130 de tasa, también alguno puede llegar a decir, ¿cómo me vas a estar recomendando financiarme al 130% de tasa? Es una locura. Sí, obviamente el número, o sea, nominalmente parece bastante alto, pero fíjense que también esto está por debajo de la inflación y también que está a la misma tasa o menos que la de las LELIQs, digamos, o sea, está por debajo de la tasa de política monetaria en algunos casos, dentro de lo que es una cuestión relativa dentro de la economía, no está tan mal, y más que nada también esto se los dejo no porque sea porque directamente sacando, digamos, tomando, descontando cheques en este mercado, hay muchas oportunidades para sacarle una diferencia, un arbitraje, sino que se los dejo para tener una herramienta más a la hora de buscar financiación. Y por debajo tenemos los pagarés, ¿sí? Atados al dólar oficial, ¿sí? Los pagarés avalados por SGR atados al oficial, que con toda esta demanda que yo les comenté antes de productos atados al dólar oficial, también fueron muy demandados, porque esto queda atado al dólar oficial. La verdad que para productores bueno, que cultiven productos que se exportan, esto es interesante porque les deja calzados los vencimientos, es bastante deseable en ese sentido, porque no es que te financias al dólar oficial y tu facturación no es al dólar oficial, porque en este caso se da, y ha llevado a tasa negativa, lo cual también es una muy buena cobertura respecto de dólar, o sea, de una que no se dispare el dólar, como les decía antes, de todos estos injertos cambiarios, porque te permitiría financiarte a una tasa interesante. Nuevamente, si de repente gana Milei o directamente Massa decide desdoblar el tipo de cambio, Massa decide pegar un salto interesante del tipo de cambio, obviamente va a impactar de manera negativa, salvo que tengas el stock para después repagar la deuda. ¿Cómo posicionarnos? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, para todas estas cuestiones de dólar oficial, como les había comentado, tenemos distintos fondos comunes de inversión, como para no ir solamente a esos títulos del Estado que pueden llegar a tener algún que otro vaivén con lo que es la, la expectativa de pago o impago de todo eso. Fíjense que acá en este verde muy clarito tenemos al dólar oficial, todos los demás se comportaron bastante parecidos y le fueron ganando en el último tiempo por estas demandas de cobertura que yo les venía comentando. Y lo que tienen es que algunos, como por ejemplo el Delta Gestión 9, en este caso, tienen mucho instrumento corporativo dólar linked. Entonces, no se estaría corriendo riesgo soberano, riesgo Estado Nacional, sino empresas particulares. Por otro lado, uy, ahí está, se me trabó la presentación. Por otro lado, sé que muchos, como liquidaron soja en el soja, maíz, etcétera, el dólar soja, el dólar exportación que tenemos ahora, el programa de incremento exportador, no pueden comprar dólar CCL o MEP. Entonces, acá lo que les venimos a traer es quizás para algún que otro interesado en mantener los pesos y cubrirse del tipo de cambio de mercado. Tenemos dos fondos y hoy me avisaron que se reabrió un tercero, que es uno de una gestora que se llama Schroders, que tratan de seguir al dólar CCL, perdón, el contado con liqui. Fíjense que esto, cuando hay mucha volatilidad, un poco se despega, pero que mal la tendencia a plazo la sigue. Son suscribibles en pesos, rescatables en pesos, no se viola la normativa. Deja una oportunidad interesante para quien tenga pesos y quiera buscar un método para dolarizarlos de alguna forma
sin ir al MEP o CCL. Por último, también, esto ya es un poco más arriesgado, digamos, ya es meterse no meramente en coberturas, sino en alguna clase de inversión. Tenemos lo que son las carteras recomendadas, que generamos desde InView, la conservadora, moderada y agresiva. Tenemos los 3 talles, obviamente siempre se puede hablar un poco más sobre alguna cuestión en particular, pero bueno, estas son 3 que generamos como para también a veces tirar encima de la mesa y que se discuta con el cliente. Esto con su asesor eso lo van a poder hablar un poco más. Pero bueno, tenemos una conservadora que sigue al SER, sigue a la inflación. Fíjense que tenemos títulos soberanos y algunos fondos que siguen a la inflación. Tenemos una moderada que trata de seguir al tipo de cambio, parte SER y parte Merval, como para agregarle un poquitito más de riesgo. Y tenemos acá nuestras selecciones dentro de lo que es algunos CDR, algunas acciones. Obviamente, productores no pueden acceder a CDR de manera ilimitada, así que eso también tendrían que hablarlo con su asesor. Y por último, la agresiva, que metimos un poco más, siendo todo en short, metimos un poco más de lo que es riesgo de acciones, ¿sí? Con algunas acá, como por ejemplo YPF, Galicia, Central Puerto, hay un bono soberano y un fondo lleno de acciones, ¿sí? Estas son nuestras ofertas. También tenemos una cartera 100% CDR, pero por cuestiones regulatorias, por la audiencia, no lo quise agregar. Y sepan que desde InView también, no me voy a explayar sobre esto, pero bueno, para que lo tengan en la presentación, tenemos la posibilidad de operar en mercados del exterior, lo cual puede llegar a ser interesante para diversificar un poco riesgo argentino. Tenemos las carteras recomendadas offshore para directamente quien quiera salir un poco de riesgo argentino, podemos proveer posibilidades en el exterior. Estas son carteras, también se puede ir directamente a títulos del tesoro que son bastante menos volátiles. Bien, ¿preguntas las dejamos para el final, Federico? Sí, Mateo, ahora, en verdad, ahora en un ratito. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, la verdad que es súper interesante. Y vamos a pasar al espacio de preguntas compartido para los 3 oradores. Así que, si te parece, yo menciono a Ken y la pregunta y arrancamos con las respuestas. Hacemos repartidas, un poquito para cada orador. Voy a arrancar por Pilar. La primera es, ¿cómo ves el mercado de novillo de exportación para el 2024? Bueno, el tema de la exportación, yo creo que va a estar condicionado por quién gane las elecciones. Digamos, hay 2 personas que se postulan con 2 perfiles completamente distintos. No sé si se acuerdan del gráfico que les mostré del precio del novillo en dólares, en donde se muestran los dos precios expresados en dólar Banco Nación y el otro al dólar paralelo. En caso de que existiera un acomodo del tipo de cambio, ni siquiera una unificación, un acomodo del tipo de cambio, ese valor se ubicaría a la mitad, o sea, estaría por debajo del dólar de Banco Nación, lo cual haría que tengamos un dólar más competitivo. Ahora, si eso nos va a permitir exportar más, depende, porque las relaciones comerciales no es que se activan y desactivan de un día para el otro, entonces eso va a depender de cómo se den las negociaciones. Un poco lo que estamos estudiando para el Outlook, que es en diciembre, es ver qué mercados se dejaron de abastecer a partir de las intervenciones del Estado y qué posibilidades tendríamos en nuevos mercados. No sé si con eso respondí tu pregunta, no me acuerdo el nombre de la persona que hizo la pregunta. Y en cuanto a precios, bueno, un poco lo mismo que les decía antes, y para que realmente ese precio se traduzca en una diferencia para el productor, también tendría que haber un cambio en la configuración del mercado. Como les decía hoy,
La configuración del mercado actualmente es un 75% mercado interno y un 25% mercado externo, y el precio está regido precisamente por el mercado interno. Entonces, también se debería dar una reconfiguración en ese sentido. Buenísimo, Pilar. Muchas gracias. Y vinculado a los novillos para Mateo. Mateo, si tengo que salir de la isla hoy y tengo que salir vendiendo, ¿qué herramienta, qué fondo, qué activo podría copiar mejor el valor de la hacienda para que cuando pueda volver pueda reponer lo que me saqué de la isla? ¿Lo tenés Bien, medido? esa es una buena pregunta. La verdad es que no lo tengo tan medido porque me parece que la hacienda tiene sus particularidades en el precio, me parece que tiene cierta estacionalidad, como explicaba Pilar, que quizás hace un poco más difícil la cobertura en tal caso. Así, top of mind, me parece que lo que podría decirles es algo más atado a la inflación, que en el mediano plazo debería tratar de igualarlo, pero me parece que el riesgo ahí de estacionalidades, como decía Pilar, te puede llegar a jugar una mala pasada en el corto plazo. Me parece que en tal caso alguna cartera atada un poco más a tipo de cambio oficial, más inflación, más algo de dolarizado, debería seguir alguna especie de precio promedio, pero no hay algo que esté tan correlacionado fácilmente con la hacienda. Bárbaro, Mateo, gracias. Para Augusto, viendo la diferencia entre el disponible y el futuro, ¿qué precio podríamos tomar para soja y para maíz para esta campaña, para proyectar? Ahí va, estaba muteado. Lo que son las proyecciones es cierto que vemos precios muy dispares en lo que es el disponible y el futuro, pero también es cierto que los precios disponibles están muy sobrevalorados o medio irrisorio por todo lo que está pasando con estos programas y este mercado distorsionado. Eh, yo creo que a la hora de hacer márgenes, por lo menos el resultado económico se toma con los precios a cosecha, pero también es cierto que ante una unificación de tipo de cambio, los márgenes en pesos cambiarían abruptamente, ¿no? También vemos por el tema que puede haber los márgenes también cambiando en lo que es más el negocio financiero, tomando insumos a peso, cómo se financiaron y demás, hacen cambiar los márgenes. Pero en contestando la pregunta concreta, es cierto que hay mucha diferencia de los precios que están disponibles y a futuro, pero también es cierto que los precios que están disponibles hoy son medios de fantasía por un tipo de cambio que están a 350 dólares, ¿no? Es eso lo que se puede llegar a comentar. Gracias, Augusto. Para Pilar, Pilar, considerando que un menor número de cabezas no es un elemento suficiente para explicar una suba, ¿qué otra variable tendríamos que estar monitoreando para anticiparnos a una suba de precio de la hacienda? Y nosotros lo que estudiamos desde el área es el comportamiento de los precios de la hacienda precisamente. Como decía Mateo recién, es la estacionalidad de esos precios. Lo que venimos estudiando es que el comportamiento es distinto en años pares que impares. En años impares son años eleccionarios y tiene un comportamiento distinto, eh, principalmente por el peso que tiene la carne dentro del índice del precio del consumidor y es un componente electoral importante. Las uvas en estos años se esperan en febrero y después, sobre fin de año, después de las elecciones. Este año lo que pasó es que sobre fines de enero, febrero se vio ese salto en los precios en las distintas categorías de Hacienda. El precio se mantuvo, pero en agosto saltó.
y un poco creemos que es como consecuencia de todas las medidas distorsivas que se vienen tomando. Convengamos que en el medio eh, sacaron las medidas de dólar agro y eso te trae un montón de consecuencias porque te impacta directamente en los costos eh, y te arrastra en definitiva los precios. Así que bueno, nosotros lo que miramos es eso, como les digo, es la estacionalidad, el comportamiento de los precios, esperábamos eso, y este año es un año raro de mucha incertidumbre, así que Gracias, Pilar. Para Mateo, me parece que ha atado el primer gráfico, ¿no? Pero si hoy vendemos los dólares blue para comprar insumos o fertilizantes que cotizan en dólares oficiales, ¿estamos bajando nuestro costo de producción o no? No me va a pasar de nuevo lo de hablar muteado. O sea, antes chequeo antes de hablar. Perfecto. No, mira, no sé si necesariamente vas a bajar tus costos. Lo que sí puede ser que tengas una entrada conveniente a estos precios. Obviamente, hacer eso, lo que uno, o sea, eso es un trade, una apuesta, por así decirlo, de brecha. Haciendo eso, lo que vos apostás, apostar, realmente decir apostar con la fama de timba financiera que tenemos los de mercado no es para nada feliz, pero bueno, vamos a decir que tu expectativa sería la de reducción de la brecha cambiaria, ¿sí? Porque vos justamente vas a estar vendiendo el de más arriba para comprar el de más abajo. Lo que vos vas a apostar es que eso se cierre. Ahora, si de repente eso efectivamente se cierra, vas a tener que vas a haber entrado a un precio conveniente en los insumos y salido de manera conveniente de los dólares blue. ¿Qué puede llegar a salir mal ahí? ¿Cuándo puede ser que no bajes los costos de producción? Si de repente la brecha vuela por el aire. Si la brecha se va a 200, me vas a venir a buscar, me vas a decir, me hiciste vender los dólares blue a un mal precio y se van a acordar de todos mis familiares y toda la cuestión. Entonces, me parece que va más por ese lado. No es meramente tan relacionable a los costos de producción, sino a un trade de brecha. Clarísimo, Mateo. Em, Vamos por Augusto. ¿Cómo podemos definir un porcentaje de la producción para tomar cobertura del precio? ¿Es posible eso, definir en una empresa qué porcentaje de la producción es prudente tomar para hacer la cobertura? Sí, obviamente depende de cada empresa y la forma que se acostumbre a comercializar. Eh, un, Muchas veces hay empresas o más grandes que se acostumbran a fijar al principio de campaña un 20%, un 30%, pero lo importante de esto es no arriesgar arriesgar. Lo que explicaba recién, que si bien es una cuestión de seguro de invertir una prima, pero lo importante es ir tomando y fijando precios promedio. Digamos, cómo vas a lo largo del tiempo, llegando a la cosecha, cómo vas tomando esos precios promedios, con la compra de un put, con la compra de un put sintético, vendiendo forward, digamos, cómo vas haciendo ese precio objetivo, que no hace falta hacerlo todo ni de un principio ni todo junto. Lo ideal, que es muy buena pregunta, es ir tomando precios, fijando, y que el precio objetivo resultante ponderado de las distintas estrategias que vas haciendo te sea rentable. Me parece que es esa la idea de la estrategia a la hora de hacer estrategia de comercialización y mirar precios que den márgenes positivos, ¿no? Así que eso, un comentario.